Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Liz Matthews, soy alumno de primero SMR en el Libro Montesinos y en este vídeo voy a estar haciendo la tarea de relaciones en bases de datos de Excel. Primero voy a explicando las tres relaciones que hay que hacer y uno a uno voy a ir haciéndolos un ejemplo en Excel y por último voy a hacer los dos gráficos que pide la tarea al final. Bien, primero voy a explicar la relación 1 a 1, que simplemente significa que un registro en una tabla se relaciona con, como máximo, un solo registro en otra tabla y viceversa. Entonces lo que he hecho es crear un diagrama para hacer esta aplicación un poco más fácil. Entonces la voy a abrir. Tengo aquí la 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Simplemente si nos fijamos en el diagrama, tenemos en este ejemplo la tabla trabajadores, que tiene el ID de trabajador, que sería la clave primaria, el nombre, el puesto y tal. Y después tenemos la tabla proyectos, con también su clave primaria, que sería el ID de proyecto, nombre, el presupuesto y tal. También tiene la clave ajena, que es única, que por ejemplo la tenemos aquí nombrada y de trabajador asignado para no confundirla con la clave primaria. En este ejemplo, simplemente tenemos que la regla del negocio es un trabajador puede estar asignado a un único proyecto a la vez y un proyecto es dirigido o tiene asignado a un único trabajador a la vez también. Si nos fijamos aquí en el diagrama, la línea entre trabajadores y proyectos tiene un 1 aquí, en los dos extremos. Para que esto funcione, normalmente una de las tablas, por ejemplo, la de proyectos, tendría una columna que almacena el ID del trabajador asignado y ese ID de trabajador no podría repetirse en otros proyectos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Excel ahora para verlo más claro y también vamos a crear pues nuestra relación. Entonces estamos aquí en la hoja de trabajadores y como vemos, igual que en el diagrama, tenemos la clave primaria, el ID de trabajador, con nombre, puesto, tal, y nos vamos a proyectos y tenemos lo mismo. Tenemos el ID, la clave primaria, que es el ID de proyecto, el nombre y el presupuesto. Y también tenemos aquí la clave ajena, que hace referencia a la clave primaria de trabajadores que tenemos aquí y trabajador asignado. Como seguimos la regla de la empresa, pues tenemos que un trabajador puede estar asignado a un único proyecto y un proyecto solamente puede ser dirigido o realizado a un único trabajador a la vez. Entonces tenemos nuestra relación 1 a 1. Entonces lo que vamos a hacer es ir ahora a la pestaña Datos. Tenemos el modelo de datos, relaciones. Y aquí podemos crear nuestra relación, le damos a Nuevo. Ahora vamos a coger en la tabla a relacionar. Vamos a relacionar la tabla de trabajadores y la tabla de proyectos. Cogemos la columna el y del trabajador y en la tabla de proyectos la clave ajena y de trabajador asignado. Y le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestra primera relación 1 a 1 creada. Bien, continuamos ahora con la relación 1 a muchos. Esto simplemente significa que un registro en una tabla, por ejemplo el lado 1, puede estar relacionado con muchos registros en otra tabla, que sería el lado muchos. Pero en un registro del lado muchos solo se relaciona con un único registro del lado de uno. En nuestro diagrama que tengo creado aquí tenemos proveedores y productos. La relación sería un proveedor puede suministrar muchos productos diferentes, pero cada producto es suministrado solamente por un proveedor. Entonces vemos aquí la línea como antes en medio, que tiene una N, que sería el lado de muchos, y un 1 en el de proveedores. Para implementar esto en Excel, la tabla del lado muchos es la que lleva la llave del lado 1, es decir, la clave primaria del lado 1. Entonces tenemos aquí la clave ajena, que es el ID de proveedor asignado, que sería esta, el ID de proveedor. Entonces vamos a ir a Excel ahora y vamos a ver aquí más claro. Vamos a ir a productos. Tenemos la clave primaria, que sería el ID de producto, y la clave ajena, que es el ID de proveedor asignado, que hace referencia a la clave primaria del ID proveedor en la tabla de proveedores. Y aquí ya tendríamos nuestra relación 1 a muchos. Entonces podemos crearla. Vamos al modelo de datos, relaciones. Vamos a nuevo. Vamos a relacionar la tabla de productos con la tabla de proveedores. Vamos a relacionar el proveedor asignado con el ID proveedor. Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestra segunda relación de 1 a muchos creada. Bien, finalmente tenemos la relación de muchos a muchos. Aquí simplemente un registro de la primera tabla
puede relacionarse con muchos registros de la segunda tabla y viceversa. Un registro de la segunda tabla también puede relacionarse con muchos registros de la primera. Entonces, nuestro ejemplo sería que un cliente puede comprar muchos productos diferentes y un producto puede ser comprado por muchos clientes diferentes. El problema que tenemos es que en Excel las bases de datos no manejan directamente las relaciones muchos a muchos. Entonces tenemos que crear una tabla intermediaria. Entre clientes y productos he creado esta tabla productos cliente que tiene su propia clave primaria, el ID de pedido, son todos los pedidos de los clientes, y tenemos las dos claves ajenas que vienen de las dos tablas, el ID cliente y el ID producto. Entonces nos vamos a ir a Excel y vamos a realizar esta relación. Entonces lo que tenemos es en la hoja de productos, tenemos como antes hemos visto en otra relación la clave primaria, el ID producto, y en la hoja clientes tenemos también el ID de cliente y tenemos además creada la tabla intermediaria, productos cliente, que la tengo llamada tabla venta para que luego lo asignemos en las relaciones, donde tenemos la clave primaria ID de pedido, tenemos la clave ajena que hace relación con clientes, el ID cliente, y lo mismo para ID producto. Además podemos aquí meter más información, por ejemplo las unidades, y podríamos meter más si queremos. Entonces vamos a proceder a crear nuestra relación. Como antes vamos a modelo de datos, relaciones, nuevo, y vamos a relacionar la tabla de ventas, que es esta, con primero la tabla clientes. Cogemos el ID de cliente con el ID de cliente de la tabla clientes. Damos a aceptar y otra vez nuevo, lo mismo, pero con productos. Cogemos la tabla de productos, ponemos ID de producto y ID de producto, le damos a aceptar. Y ya tendríamos nuestras tres relaciones creadas y vamos a proceder ahora a crear las dos tablas dinámicas con sus dos gráficos. ¿Por qué dos tablas? Porque no tendría mucho sentido hacer una tercera tabla con la relación 1 a 1, ya que siguiendo la política de la empresa solo tienen asignado un trabajador un proyecto y un proyecto asignado a un trabajador. Siempre sería partido por la mitad, no tendría sentido. Entonces vamos a hacer dos gráficos. Bien, pues voy a proceder a crear los gráficos a partir de tablas dinámicas. Tengo aquí una hoja especialmente creada para esto, tablas dinámicas y gráficos. Entonces vamos a empezar. Simplemente lo colocamos donde queramos, le damos a insertar y vamos a insertar una tabla dinámica desde un modelo de datos. Le damos a hoja de cálculo existente y aceptar. Aquí simplemente primero voy a hacer la de uno a muchos, y como recordamos era entre productos y proveedores. Es decir, un proveedor puede dar muchos productos, pero un producto solo puede ser dado o suministrado por un proveedor. Entonces podemos utilizar las dos que tenemos relacionadas, la tabla de productos y la tabla de proveedores. Entonces, por ejemplo, lo que voy a poner es el nombre de producto en columnas. Así vemos los nombres de los productos. Y quiero ver, por ejemplo, el stock que tenemos de los proveedores. Entonces pongo el stock en valores y voy a coger, y bueno, se pone automáticamente en suma de stock. Y ahora voy a coger el ID del proveedor y lo voy a poner en filas. Voy a coger poner el primer orden aquí en las filas y voy a coger también el nombre para que podamos identificar más fácil el nombre. Entonces ya tendríamos aquí nuestra tabla dinámica. Vamos a coger, seleccionar donde queramos y le damos en herramientas a gráfico dinámico. Vamos a coger una simple, por ejemplo. Ya tendríamos aquí nuestro gráfico. Ya vemos aquí que va con los colores. Entonces, por ejemplo, el color morado sería un ratón, el verde un portátil. Y podemos ver aquí, concorde con la tabla dinámica, por ejemplo, HP. Vemos aquí ratones tiene 50 y portátiles 10. Vemos aquí ratón morado tiene 50 y portátiles tiene 10. Y así con LG, Logitech, Samsung y tal. Entonces podríamos tener aquí un gráfico bastante útil para ver el catálogo que tenemos en nuestra empresa de los varios proveedores que tenemos. Entonces, ahora vamos a proceder a crear una para la relación muchos a muchos, que como recordamos era entre clientes y productos utilizando la tabla intermediaria. Es decir, que un cliente puede comprar muchos productos. Si
un producto puede ser comprado por muchos clientes. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, seleccionamos donde queramos, insertamos desde modelo de datos y en la hoja existente. La vamos a aceptar y vamos a seleccionar, pues tenemos varias tablas de seleccionar. Ya que esta es una relación muchos a muchos, tenemos la de productos, la de clientes y obviamente la tabla intermediaria. Tenemos aquí IDs y tal. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner el ID de producto en columnas y también el nombre de producto de la tabla productos. Ya que tenemos esto relacionado, pues no nos da ningún problema, no nos da ningún error. Desde la tabla de ventas vamos a coger el ID de cliente, vamos a ponerlo aquí junto con el nombre del cliente para verlo también más fácil. Vamos a hacer un poco de zoom para afuera, si no se ve nada. Y por último, pues vamos a calcular, por ejemplo, la suma de las unidades que hemos vendido a partir de estos clientes. Entonces vemos aquí, por ejemplo, Juan. Bueno, esto va a salir, vale. Hacemos zoom y se ve bien. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ID de cliente 201, Juan López. Hemos vendido 4 unidades de portátiles. Elias Gómez, ID 202, 4 ratones y tal. Y también vemos aquí arriba el ID de cada, o sea, el portátil tiene el ID 101 y tal. Entonces esto puede ser bastante útil para ver el progreso de las ventas de cada cosa. Entonces vemos el gráfico dinámico aquí. Seleccionamos uno pues un poco más distinto y tal. No pasa nada. Bueno, este se ve, vamos a hacerlo un poco más grande. Y tal. Lo ponemos aquí. No importa mucho. Bueno, también podemos hacer esto un poco más grande. Y vamos a dejar esto aquí. Y tendríamos lo mismo que en este, más o menos. Tenemos aquí con los colores, los IDs de los productos y su nombre. Así podemos verlo claro aquí. Y tenemos los IDs de los clientes con sus nombres. Tenemos Juan López, ID 201. A comprar, bueno, hemos vendido 4 unidades, que es en este caso portátiles. Elia Gómez ID 202. Hemos vendido 4 unidades de ratón. Entonces ya tendríamos esto terminado. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.